Bien, quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas en el capítulo 4. Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Versículo 14. Comienzo la lectura. Dice así la poderosa palabra de Dios. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga, aleluya, se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Gloria a Dios. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarla. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Inclina su rostro, cierra sus ojos por un momento, por favor. Padre, en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos una vez más delante de tu altar de gracia, mi Dios, para darte gracias, Dios mío, esta vez por la provisión de tu palabra para la iglesia, Señor. Tu palabra, Dios mío y Señor mío, es vida. Tu palabra, Señor, es la instrucción que nosotros necesitamos. Tu palabra contiene corrección. Tu palabra, Dios mío, nos instruye, nos enseña, nos redarguye, Dios. La fe viene por el oír y el oír por tu palabra, Señor. Necesitamos, Dios mío, cada día tu palabra para que nuestra fe esté firme, Señor, para poder soportar las pruebas, las aflicciones, las dificultades, los desánimos, Señor, porque tu palabra nos sostiene, aleluya. Bendícenos una vez más a través de ella. Permítenos a través de tu Espíritu Santo entenderla, comprenderla, Señor. Oh, gloria a su nombre. Te ruego que por medio de tu Espíritu Santo tú uses mi vida para la edificación de la iglesia. Que sean bendecidos todos aquellos, Señor, que a través de las diferentes plataformas, Dios mío, también recibirán esta palabra. También que sus vidas sean bendecidas, Dios. Sean sanados los enfermos. Sean restaurados, Dios mío, lo que está dañado. Oh, gloria a su nombre. Sean fortalecidos los débiles. Sean levantados los que han caído, Dios. Sea perdonado aquel que ha pecado, aquel que ha fallado, Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Bendito sea su nombre. Muévete a través de tu Espíritu Santo, a través de las redes sociales, Dios, a través de Facebook, a través de YouTube y todas las plataformas, Dios mío, donde llegue la predicación de tu palabra.
porque hoy sigues haciendo la misma milagro, la misma misericordia, es el mismo amor, es el mismo poder, ayer y hoy. Sigue fluyendo tu amor, sigue fluyendo tu misericordia. Hoy sigues sanando, hoy a través de la iglesia, tú sigues haciendo misericordia a millones y millones que creen en ti, que confían en ti, que están necesitados de ti. Oh, gloria a su nombre. Glorifícate a través de tu palabra, Dios, porque tú conoces lo más íntimo, tú conoces en lo más profundo, Dios. Tú puedes llegar donde nadie llega. El único médico que cura el alma, el espíritu, eres tú, Señor mío y Dios mío. Bendito sea su nombre. Solo tú tienes el poder de sanar el interior. Riba, criba, saya, riba. Poderoso Dios. Solo tú, Ramanda, quita, lama, soja, lama, saya. Solo tú sanas las heridas del alma, las heridas del corazón, las heridas internas, Dios. Solo tú sanas al quebrantado, Dios. Solo tú sanas al enfermo, Dios. Solo tú das vista a los ciegos, Dios. Y todavía lo sigues haciendo. Oh, Ramata, Kanda, Lima, Saya, Lava. Que hoy, Dios, tu palabra, Dios mío, corra y sea glorificada, Dios. Que se haga una realidad tu palabra este día en millones, Dios. Tanto aquí en tu casa como todos los que están conectados, Dios mío, y los que van a escuchar tu palabra, reciban la bendición del cielo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y amén, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Recupere su asiento, amado. Bendito sea el Señor. El título de la palabra es El ministerio de nuestro Señor Jesús. Ese es el título que le puse porque de eso consta estos versículos. En el versículo 13, retrocediendo hacia el 1 del capítulo 4, está donde el Señor es llevado al desierto para ser tentado. Recuerden que la palabra griega para prueba es también, prueba significa prueba en el original, prueba o tentación. Y aquí hay dos cosas. Dios no tienta a nadie. Dios prueba. Así lo dice también Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. O sea, a ver si somos de verdad o somos de mentira. Amén, hermanos. O somos o no somos cristianos. Porque el oro, hermano, cuando ha sido probado, esto siempre va a ser oro. Siempre. Donde esté. Te lo tira al barro, lo saca y sigue siendo oro. Te lo deja guardado ahí sin uso y sí, no deja de ser oro. Santo es el Señor. Entonces así es un cristiano que ha sido probado, que ha sido llevado. El diablo es el que tienta con el propósito de destruir. Pero Dios nos pone a prueba, porque la fe tiene que ser probada. Santo es el Señor. A través, dice, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Las pruebas son para los cristianos, hermano. Las pruebas no son para el mundo, las pruebas son para los cristianos. Si usted está en prueba, glorifique a Dios, porque está en el camino, porque Dios está probando nuestra fe. Porque siempre cuando Dios nos lleva a prueba, nos lleva a proceso, es porque Dios algo quiere enseñarnos, algo quiere sacar de nosotros, algo se nos olvidó, o Dios quiere llevarnos a otro nivel, Dios quiere levantarnos, quiere ensalzarnos. Bendito sea el Señor. Cuando el Señor Jesús fue llevado, Él recuerde que Él estuvo en condición de hombre, igual que usted y yo. Él no tomó los atributos de la deidad. O sea, Él no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice Filipenses capítulo 2. Él estuvo en condición de hombre. Santo es el Señor. Entonces, Él sufrió, Él dice en la Escritura, fue tentado en todo, pero Él no cometió pecado. Entonces, Él fue llevado y Él estaba en ayuno. Dicen que todos los hombres de Dios que han sido llamados a un ministerio, antes de comenzar su ministerio, Dios los lleva a un tiempo de ayuno, a un tiempo de prueba. Diferente forma, de diferente manera. Todos los ministerios, todos los llamados de Dios, con cada hombre o mujer, son diferentes y distintos. Todos. El único ministerio perfecto que vemos en la Biblia es el ministerio de nuestro Señor Jesús. El único perfecto. Porque Él era tanto hombre, tanto Dios. Esa es la unión, se llama unión hipostática. Solo se da en este caso. No es encarnación. Es la unión hipostática. El Dios hombre, por eso se le llama el Dios hombre. Tanto hijo de Dios como hijo de hombre. Santo es su nombre. Entonces, Él
fue llevado en ayuno 40 días, dice, y 40 noches. Entonces, aquí el Señor se le aparece el tentador con el propósito de llevarlo a la desobediencia a Dios. Tuvo debilidades el Señor humanas, si se fija, él tuvo hambre, el diablo conocía que tenía hambre, por eso dice, di estas piedras que se conviertan en pan. Jesús probó su fe, su resistencia, su lealtad a Dios, a su palabra, diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo esto te daré si postrado me adoras. Escrito está, al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Échate de aquí abajo, porque escrito está, sabe o no sabe, conoce o no conoce la Biblia el diablo. Claro que la conoce, hermano, porque el diablo le habla de la Biblia, no le trae cosas nuevas. Si usted lo busca eso, busca la referencia, va y está escrito en la palabra. Escrito está, tus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el Señor superó la prueba, pasó la prueba. Y después dice, por eso dice el 14, mire, el 13, y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea, se aparta por un tiempo, lo mismo nosotros, se aparta por un tiempo. Después vuelve a ver cómo está, si estamos firmes o no estamos firmes. ¿No? Por eso que la fe tiene que ser probada, constantemente, hermano. Entonces dice luego, y Jesús volvió en el poder del Espíritu, o sea, venía lleno del Espíritu Santo. Había superado la prueba. A Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. Mire, el versículo vamos a leer. Hebreos, referente a lo que tenía que hacer el Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo 2. Libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14. En adelante dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, o sea, eso quiere decir nosotros. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria sea a Dios. Entonces tenemos la ayuda del que fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Perfecto en todo. Santo es el Señor. Entonces nosotros, Él estuvo en condición de hombre. Él nos entiende, a eso se refiere. Él nos comprende. No es que nosotros pasemos puro pecado, no. Pero si pecamos, el Señor nos entiende, el Señor nos comprende. Santo es su nombre para siempre. Porque nosotros somos pecadores arrepentidos. Y muchos piensan que pecado es solo fornicación y adulterio. Eso no es solamente los pecados que nombra la Biblia. La palabra de Dios dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y de hecho, esta carne es dada al mal. De hecho, cuesta mucho hacer lo bueno. Piense rápidamente usted en esta semana, qué bueno hizo y cuánto malo hizo. Y ponemos en una balanza y sacamos el porcentaje. Santo es el nombre del Señor. Entonces, por eso que el Señor siempre está socorriéndonos, o sea, está ayudándonos. En las tentaciones, en las pruebas, en las aflicciones, Él está ayudándonos a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos entiende, porque Él estuvo en condición de hombre. Él sabe cuando nosotros estamos siendo tentados. Con el propósito, porque aquí el diablo no lo estaba probando, el diablo lo estaba tentando, el diablo lo quería destruir, el diablo lo quería apartar, lo quería sacar de la perfecta voluntad de Dios a la cual Dios lo había mandado. Porque cuando Dios nos llama a algo. Sobre todo, le vuelvo a repetir, los ministerios. Sobre todo los ministerios, cuando Dios llama a un líder, apóstol, evangelista, pastor, maestro, cualquier liderazgo que Dios levante, el diablo siempre va a tratar de sacarlos de la voluntad de Dios.
¿A través de qué? A través de la desobediencia, a través de la tentación destructora. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, el Señor dice que venía lleno del Espíritu Santo. Y enseñaba, dice, en las sinagogas. La palabra sinagoga es asamblea o templo. Lo mismo, es decir, templo, es decir, sinagoga. Los judíos le llamaban la sinagoga y hasta el día de hoy. Me gusta ese nombre a mí, me gusta mucho el nombre sinagoga. O sea, ustedes dicen, oye, vamos al templo, porque no vamos a la iglesia somos nosotros. Amén. Vamos al templo o vamos a la sinagoga, que nunca dice que el Señor Jesús va a la iglesia. Lo que pasa es que alguien dijo vamos a la iglesia y todos después repitieron vamos a la iglesia. Nadie se atreve hoy día a cambiar eso. ¿Ah? Pero la palabra de Dios, hermano, es la sólida, la firme. Cuando usted está cimentado en la palabra y su hablar es a través de la Escritura, dice Pedro 4:10, el que hable conforme a las palabras de Dios. ¿Para qué? Entonces Dios es glorificado, cuando hablamos su palabra. No las cosas que otro dijo o se le ocurrió. Entonces, ellos dicen que el Señor Jesús enseñaba, ¿dónde? No en la iglesia, enseñaba en la sinagoga. ¿Enseñaba dónde? En el templo. Santo sea el Señor. Entonces, cuando nosotros nos reunimos aquí, nos reunimos en el templo, porque la iglesia somos nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y era de ellos, cuando dice de ellos, en las sinagogas de los judíos. Siempre enseñaba. El Señor Jesús tenía 12 años y iba al templo siempre. Y daba charla y daba instrucción. Y era glorificado por todos, dice. Vino a Nazaret, donde se había criado. Voy a leer Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 53. En adelante dice, aconteció que cuando Jesús terminó esta parábola, se fue de allí. Y venido a su tierra, por eso se le llama Jesús de Nazaret, donde se había criado. Y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Es casi paralelo, es casi lo mismo que escribe Lucas, es casi lo mismo que escribe Mateo también, hablando del Señor. Dice, y vino a Nazaret, donde se había criado, dice el 16, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Era muy común, por eso que hoy día, hermanos míos, las personas cuando muchas veces nos visitan y dicen, ustedes están mal, ¿por qué no hacemos coordinación? El hacer o no coordinación debe haber libertad, porque no es una doctrina, es una costumbre. ¿Es mala? No. Lo malo es cuando se la imponen a otro. Lo malo es cuando le dicen ustedes están mal, porque no es un mandamiento, ni siquiera es una doctrina bíblica, es una costumbre. Y todos podemos tener diferentes costumbres aquí. El Señor dice que tenía por costumbre irse al monte a orar. La palabra costumbre en el griego original es también tradición. Tradición o costumbre. Tenía por costumbre, esta persona tiene por costumbre almorzar al mediodía, a las 12 del día. Son costumbres. No es que todos tengan que hacer lo que él hace, porque eso es un error dentro de las congregaciones. Que uno hace algo y hace doctrina de eso. Por eso está escrito la palabra que enseñarían como mandamientos de Dios doctrinas humanas. Y esas son nuestras costumbres, hermano. No son doctrinas. Por eso el Señor, hay que tener cuidado con eso, porque el Señor reprendió a los fariseos. ¿Por qué vuestros discípulos no se lavan las manos cuando comen? Mire, ¿era importante eso? No era importante. Jesús, el Señor, le respondió, ¿por qué vosotros invalidáis el mandamiento de Dios? ¿Por vuestras tradiciones o por vuestras costumbres? O sea, es más importante la palabra de Dios que las costumbres. Amén, iglesia. Amén. Lo que tenemos que guardar es la palabra. Jesús, el Señor, dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, no guardad las costumbres. Porque todos tenemos diferentes costumbres. Entonces, eso no es lo importante. Lo importante, lo sólido, lo que le sostiene, lo que le mantiene, donde usted está cimentado firme, es lo que dice la palabra de Dios. Todo lo demás se cae. ¿Dónde dice la Biblia que hay que dar 3 glorias a Dios? No lo dice. Alguien condicionó a 3 glorias a Dios y todos copiaron. Porque la gente no lee.
La gente no investiga, la gente cree en lo que le dicen, por eso está engañada. Y todas esas cosas, hermanos, se caen porque no tienen cimiento bíblico. Lo que tiene cimiento bíblico es la palabra de Dios. Cuando hay una doctrina sólida y usted está cimentado en la palabra, nadie lo va a mover de ahí. Digan lo que digan. Porque yo le puedo mostrar que dice, ahí dice eso. Muéstreme usted dónde dice lo que usted está diciendo. ¿Dónde dice que hay que dar 3 glorias a Dios? No lo dice. Mi hermana dijo, no, se fue de aquí y dijo que nos dan 3 glorias a Dios. No, le dije, damos 1000 glorias a Dios. 2000 millones de glorias a Dios. La Biblia no me dice, porque glorificar a Dios no es mecánico. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No es eso. El glorificar a Dios es una actitud del alma, del corazón, del espíritu, hermano. Que nos lleva a glorificar, a exaltar, a bendecir, a hablar. No es 3 glorias a Dios, eso no es bíblico. Si alguien quiere hacerlo, hágalo. Pero no enseñe, no haga doctrina. Amén, iglesia. Porque yo he estado en iglesias que ni siquiera glorifican en ningún momento. Pero he estado en otras congregaciones donde todo el rato gloriando, que nos sentamos, que nos paramos, que estamos. Hay gente que se molesta por eso. Porque eso es mecánico, eso es humano, eso es molesto. Los mandamientos de Dios dicen que no son gravosos. Las cosas que hacen los hombres de verdad que son gravosas, son molestas, hermano. Porque yo he estado en congregaciones así. Donde los hermanos recibimos hermano con Dios, los saludo con Dios, me despido con Dios, hasta toda la noche, que siente el padre, que siente que se pare. Entonces es molesto, por hermano. Para mí que soy cristiano, imagínese para una persona nueva, es molesto. ¿Y eso por qué? Porque eso no es de Dios y todo lo de Dios es maravilloso. Lo de Dios es extraordinario porque uno se sorprende del conocimiento que hay en la palabra. De lo sólido, de lo firme, de lo hermoso, de la respuesta, de las cosas, porque Dios le abre la mente a uno, no se la cierra. Dice que tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es una mente amplia. Santo es el Señor. Entonces, en la sinagoga de los judíos era la costumbre de ellos, no era un mandamiento. Usted lo busca, no va a estar en ninguna parte. Pero era su costumbre. Por eso le digo, si quieren hoy día hacerlo así, háganlo. Pero es la costumbre de su iglesia. No se la impongan a otra congregación. Eso es todo. Por eso se dividen, hermano. Por eso hay división. Porque la palabra de Dios nos une. La palabra de Dios es la misma. La Biblia de ellos, de todo, es la misma Biblia. Lo que pasa es que ellos no se ajustan a lo que dice la Biblia, sino que tienen normas y reglas. Preceptos humanos primero que lo que dice la Biblia. Yo obviamente no estoy de acuerdo con alguien que le da más importancia a las normas, a las reglas, que a la palabra de Dios. Por supuesto que no estoy de acuerdo. Bendito sea el Señor. Entonces era la costumbre de los judíos, porque aquí dice, era su costumbre o tradición. Era la costumbre, dice. Entró en la sinagoga, el Señor tenía, es lo mismo que nosotros. Venimos a la iglesia por costumbre, es nuestra costumbre venir el día domingo, es nuestra costumbre venir miércoles y viernes. Hay otras congregaciones que tienen por costumbre ir el martes y el jueves. Otros van el sábado. Es costumbre, en eso hay libertad porque no hay nada escrito. No hay ni un mandamiento que diga tal día hay que congregarse. No lo dice. Dice que debemos congregarnos. Pero nosotros podemos poner el horario. No hay un mandamiento con respecto al horario. No hay un mandamiento con respecto al día. Santo es el nombre del Señor. Maravilloso, ¿verdad, hermano? Poder entender lo que enseña la Escritura y no hacernos esclavos de sistemas religiosos impuestos. Porque el Señor nos hizo libres. Aleluya. No para hacernos esclavos de un sistema religioso impuesto, sino guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios siempre nos va a llevar a su palabra y a rechazar todo lo que no está en su palabra. Y se acabó, hermano. No hay más. No se tranza, no se cuestiona. Lo que dice la Biblia, la palabra de Dios no es parcial, es absoluta. No es que todo lo hagamos, pero todo lo que está ahí es suyo, es palabra suya. Y toda la palabra de Dios es útil, dice, para enseñar. Entonces, el que enseña, tiene que enseñar por la palabra. Tiene que mostrarme a mí el libro, el capítulo, donde dice lo que está enseñando. Por eso que les digo yo, tenga su Biblia, siga la lectura. Porque debemos permanecer, dice Efesios 2:20, en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y la piedra del ángulo, en la antigüedad, era una piedra que iba en la esquina. Esa era la base. De ahí hacia allá y hacia acá partía toda la construcción, toda la edificación. Eso quiere decir, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. O sea, sus enseñanzas, hermanos.
Lo que el Señor dice, lo que los apóstoles dijeron, lo que los profetas hablaron, en eso tenemos que estar y de ahí no se mueva. Bendito sea el Señor. Porque eso es sólido, por hermano. Porque se caen las edificaciones que no están edificadas en la palabra, porque no tienen un cimiento sólido, no tienen el cimiento de Jesús. Él, sus enseñanzas, ese es el cimiento sólido de todo cristiano. Si usted está cimentado en la palabra, nada lo va a mover, porque Jesús el Señor dijo, cielo y tierra, calcule el poder, Ramazuca, la Masaya. Mira el poder de la palabra, iglesia, cielo y tierra pasan. Qué terrible, qué tremendo. Ramasúa, Canda, Siva. Gloria, honra y alabanza sean a nuestro gran Dios poderoso. Aleluya. Pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Entonces usted tome eso sí, la palabra de Dios. Y cuando usted dice eso, hay poder. No sé usted, pero yo me estremezco aquí. Yo me estremezco el poder del Espíritu Santo. Parece que mi carne se hace pedazos, hermano. El poder de la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Todo lo que vemos y lo que no vemos fue hecho por su palabra. Ese es el poder de la palabra. Santo es su nombre. Entonces, fíjense que el Señor dice, por la palabra, hecho fuera demonio. El poder de la palabra. Bendito sea Jesucristo. Entonces, era la costumbre en la sinagoga. Jesús el Señor tenía por costumbre ir los días sábados, ir a la sinagoga, ir a leer la ley, la Torá, que estaba en ese entonces. Entonces, la costumbre de ellos era que uno se levantaba a leer y luego se sentaba y luego explicaba. O muchas veces uno leía y otro exhortaba. Bueno, cuando Jesús el Señor entró, dice, y se le dio, dice el 17, el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. En ese entonces, recuerden que la ley eran rollos, eran pergaminos, se les llama. Ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros hoy. No, ellos, la ley estaba escrita en rollos de papiro. Y el papiro era como un junco que se cultivaba en Medio Oriente. De ahí sacaban láminas que eran como de 10 centímetros más o menos, y largas, todo lo que podían. Por lo tanto, ellos juntaban una y otra y las iban haciendo algo más grande. Entonces ellos escribían, llegaban al final, se devolvían. Escribían. No había punto, no había coma, no había tilde, no había interrogación, no había exclamación. Eso se agregó después. Los capítulos no son inspirados. Los versículos no son inspirados. A mí no me detiene un capítulo por las enseñanzas del Señor. Entonces el Señor daba una enseñanza de 8 horas, como el monte del sermón, en capítulo 5 y termina en el capítulo 7. Bendito sea el nombre del Señor, fue una enseñanza muy larga. Entonces, el Señor, por eso dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y él dice que abierto el libro, halló el lugar. O sea, él no buscó el capítulo, como yo les digo, hermanos, busquen el capítulo, libro tanto, capítulo tanto, versículo tanto. Él no, se le dio el profeta Isaías, donde se escribió acerca de él hace 750 años atrás. El profeta Isaías habló. Veámoslo en el libro de Isaías, en el capítulo 61 de Isaías. Capítulo 61 de Isaías, versículos 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Esto corresponde a los juicios de Dios en la gran tribulación. Por eso que el Señor se detuvo ahí. Ustedes se van a fijar después que el Señor se detuvo ahí. Él no habló de esto. A consolar a todos los enlutados. O sea, la profecía tiene como fin declarar un evento futuro. El profeta Isaías profetizó. Estaba escrito, no hay un libro que no tenga al menos un versículo acerca del Señor. Por eso el Señor dijo,
Hay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Porque el Hijo del Hombre va según está escrito en los Salmos y en los profetas. Entonces, todos los profetas hablaron. Está el día, el lugar de su nacimiento, a qué vendría. Aquí tenemos el propósito del ministerio. Por eso es que cuando él lo abre, no fue casualidad. No fue casualidad, sino que él abrió el libro y se le dio, dice el libro, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Este es el ministerio del Señor, hermano. Esto es el evangelio en sí. Esto es algo extraordinario. Por eso cuando me llama la atención, cuando hay gente que dice somos evangelistas y se cuelgan títulos y predican en la calle y uno no ve el evangelista por ningún lado. No ve el evangelista por ningún lado. Porque Jesús, el Señor, cumplió los 5 ministerios de los cuales habla Efesios 4, versículo 11. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Jesús, el Señor, cumplió esos 5 ministerios. Hebreos 3.1 dice que es el apóstol enviado para nuestra salvación. Apóstol significa enviado. Usted ve a Jesús en Mateo 24, lo ve como profeta, hablando fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Ahí lo ve usted hablando como profeta. Muchos piensan que Jesús era como un monje Shaolin. Sí, mi hijito, sí, mi amor, como que todo estaba bien. El que piensa eso no conoce a Jesús. Porque el Señor Jesús, en él, hermano, tiene todos los atributos de todas las características de la personalidad. Todos los atributos, digo, de la personalidad. Él tiene carácter, hermano. Es lo que no le gusta, él lo dice. Si estamos mal, él lo va a decir. Si estamos bien, también lo va a decir. Si estamos tristes, nos va a consolar, pero si estamos mal, nos va a corregir. Que a nosotros no nos guste, esa es cosa nuestra. Pero el Señor que yo conozco tiene carácter. Cuando necesitamos un abrazo, el Señor lo va a dar. Pero cuando necesitamos un chicotazo, también nos lo va a dar. ¿Conoces al Señor usted o no? Amén. O como mucho, no, Dios no castiga. Dios es amor, no nos dicen mucho. No conocen la Biblia entonces. No conocen al Señor, menos la Escritura. Porque la palabra del Señor me dice a mí que a quien toma por hijo, Él reprende y castiga. Así como corrige el hombre al hijo, dice, así Dios nos corrige a nosotros. Y obviamente eso es lo maravilloso de Dios. Porque si Dios no nos amara, muchos piensan que Dios nos corrige porque no nos ama. No. Yo corrijo a mi hijo porque lo amo y quiero que le vaya bien en la vida. Dios también quiere que nos vaya bien, pero para eso tiene que corregirnos lo que estamos mal, hermano. Santo es el Señor. Aleluya. Levante la mano el que le gusta que lo corrija. Esa es otra cosa, hermano. Que a usted no le gusta que lo corrigen, no significa que el Señor no nos va a corregir. Aleluya. ¿Qué pasó con usted? Que no nos va a corregir el Señor en bien. Santo es el Señor. Pero ahí está el Señor hablando fuerte. Lea el capítulo 23, llega a gritar la carne, hermano. Ahí está el Señor hablando fuerte. Sepulcro blanqueado. El maestro de maestro, a él lo llamaban rabí, maestro. Ahí lo vemos como maestro. Yo soy el buen pastor, él lo dijo. Y el buen pastor, su vida dio por las ovejas. Él lo cumplió a cabalidad. Amén. ¿Verdad, hermano? Amén. Él dio su vida por las ovejas, por nosotros. Fue el primer evangelista que predicó el evangelio. Alabado sea el Señor. Y ahí creo que tenemos los 5 ministerios. Ahí lo vemos accionando a él en los 5 ministerios. Luego cuando él se fue, él los envió a su iglesia. Y hoy todavía están activos esos ministerios. Que no lo crean algunas cosas de ellos. Pero esos ministerios están en acción. Lo que pasa es que hay muchos que no les gustan los ministerios. No les gustan los profetas. Muchos dicen que los profetas destruyen la iglesia. No, no es así. Es que si las cosas están mal en la iglesia y habla un profeta, se le acabó el negocio al pastor. Si está haciendo negocio con la fe y habla un profeta, se le terminó el negocio al pastor. Entonces obviamente no va a permitir un profeta en su iglesia. De que ellos quieren profetas como Sedequías, ¿no? Pura bendición, bendición, no importa que la iglesia tenga la cabeza abajo, los pies para arriba. Bendición, bendición, bendición. Eso es lo que quieren escuchar. No quieren escuchar a un Micaías. No tenía otro profeta, dijo él. Sí, hay uno ahí, pero me profetiza puras cosas malas. Y manden a buscarlo ya, está en la Micaías. Y le dice, así veía yo que derribaban, porque si sube a la guerra vas a ser derrotado. ¿No te dije yo? ¿No te decía que me profetiza puras cosas malas? Mándenlo a la cárcel a pan y agua. Así estaba Micaías. Esos son los verdaderos profetas. Amén, iglesia. Hombres que hablan la verdad, hombres que no tienen compromisos con nadie, porque Dios habla a través de ellos, llenos de autoridad. Esos son verdaderos profetas, que cuando hablan, aleluya, llega a tiritar la carne.
La carne a lo mejor se enoja, se molesta, pero con el tiempo ya está machacadita la carne, pero curra, masica, tala, bajele, basei, aleluya. Pero el alma, ¿cómo disfruta, hermano? ¿Cómo se edifica su espíritu? ¿Cómo le levanta esa palabra? ¿Cómo lo acerca a la presencia del Dios vivo? ¿Cómo lo despierta usted? ¿Cómo lo hace abrir los ojos? ¿Cómo se le abren los oídos? Porque necesitamos una palabra que nos despierte muchas veces. Una palabra porque a veces vamos para allá y necesitamos que Dios nos coloque en el camino otra vez. Para eso están los profetas confrontando al pueblo con nuestros pecados, con nuestros errores, porque Dios no quiere que nos perdamos. Y eso es amor de Dios. Bendito sea su nombre. Por eso la iglesia está predicando la verdad de sana doctrina. Bienvenidos todos aquellos siervos de Dios. Los que no permitimos son los falsos. Esos que vienen por las ofrendas, esos que andan por los asaditos, por los compadres, quieren hablar como que todo está bien. No. Esos son verdaderos hombres de Dios. Y así ve al Señor usted hablando, hermano, terriblemente. Entonces todos estos ministerios están en acción. Lo que pasa, siempre lo he dicho, hermano, que los pastores no tienen visión. Por eso dice el profeta, Dios a través del profeta, os daré pastores con conocimiento y discernimiento. O sea, que sepan lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hoy día muchos no saben lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Censuran lo que es de Dios y permiten a los falsos profetas que hablen. ¿Por qué? Porque hablan pura bendición de la iglesia, no. Puras cosas buenas, ¿no? Santo es el Señor para siempre. Entonces, el ministerio del Señor Jesús comienza así. El profeta lo declaró, por eso cuando el Señor toma la lectura, por eso, hermano, cuando alguien habla y dice que el Señor dice, ¿dónde dice el Señor? Veamos dónde dice su palabra. Aquí está la revelación plenaria de Dios, hermano. Por eso es que el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese fue el ministerio del Señor. A eso vino Cristo. Dice, el Espíritu del Señor está en mí. Primero dice, lo resume todo el versículo 18, que está centrada en eso la predicación. Por cuanto me ha ungido, el ungido de Dios, el Mesías. Por eso solamente los que son ungidos, cuando hay un evangelista ungido por Dios, entendamos esto, iglesia, y tengámoslo claro, ungido por Dios. Los pastores no ungen, el que unge es Dios. Los pastores confirman el llamado de Dios. Porque en la antigüedad los profetas iban y ungían. Lea el Antiguo Testamento, lea el Antiguo Pacto. Los profetas ungían. Dios dice, y vino palabra de Jehová a Samuel. Y le dijo, ve a Isaí y úngeme a tal hombre, porque de ahí me he provisto de rey. Ve y úngeme a este, ve y úngeme. Ellos iban, porque en el pueblo de Israel, el ungimiento de los sacerdotes, cuando habían sacerdotes y sumos sacerdotes, los profetas iban y los ungían. Y los ungían con aceite. Un aceite aromatizado hecho con los más exquisitos aromas. Y se le derramaba desde la cabeza hasta los pies completamente. Eso era a la vista de todo el pueblo, era señal de autoridad. Cuando eran ungidos, el pueblo sabía que estaban ungidos, porque el aceite, era señal de autoridad. Hoy no somos ungidos con aceite, hoy somos ungidos con el fuego poderoso del Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando alguien dice yo soy evangelista, tiene que haber fuego de Dios en él, tiene que haber una unción, tiene que haber señales de evangelista. Y si va a predicar a la calle, el mensaje es salvación, vida eterna, porque eso dijo el Señor en Lucas 24, cuando se les aparece, les da orden y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ese es su mensaje, porque es distinto el mensaje para la iglesia al mensaje para la calle. El mensaje de la calle no es doctrinal. Yo he visto pastores, evangelistas predicando temas doctrinales, hablando de la ropa allá afuera, hablando de los diezmos allá afuera, cosas que no tienen nada que ver, no tienen ni idea ni lo que hablan ni lo que afirman. Por eso es que se enojan cuando uno habla, pero uno tiene que predicar la verdad, hermano, porque ellos son los que confunden. Si hay un evangelista, hay evangelistas que dicen, soy evangelista, no echan ni humo. ¿Vale? Los chonchos antiguos que dan puro humo, puro humeado, cuando se le acaba el aceite, puro humo, ¿no? Hay algunos que no echan ni humo, ¿no?
Un evangelista, hermano, un ungido por Dios, aleluya, tiene autoridad, tiene poder de Dios, tiene poder de Dios, tiene autoridad de Dios. Está autorizado por Dios para hablar, para poner manos, para echar fuera demonios, para predicar, porque está autorizado por Dios, porque Dios lo invistió con poder y autoridad del cielo. Oye, lo que más hay es autoridad dada en la iglesia, es eclesiástica, pero no de arriba, no celestial. Y la autoridad tiene que ser celestial, hermano, tiene que venir de arriba, tiene que haber sido dada por Dios. Al Señor dice, el Espíritu del Señor, habla del Espíritu Santo. Recuerden que Él estaba en condición de hombre, necesitaba también el Espíritu Santo de Dios, por eso también se bautizó, porque cumplió con toda la ley, con toda la justicia, cumplió con toda justicia, para que todos vieran que Él no se saltaba nada, que Él cumplía todo lo que los demás hacían, Él lo hacía. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas. Y eso es el Evangelio, hermano. Eso es el Evangelio. El Evangelio es buena nueva, es buena noticia. El Evangelio no tiene por qué ser algo pesado, algo desagradable. No, no tiene por qué. Aquí no son como los periódicos, las noticias. Aquí no hay ninguna mala noticia. Aquí las malas noticias son para los que no aceptan a Jesús. Las malas noticias son para aquellos que odian el Evangelio, para aquellos que no aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Para ellos hay malas noticias, pero para aquel que ha aceptado a Jesús, para usted y para mí, hay pura buena noticia. Gloria a su nombre. No hay malas noticias, hermano. Por eso es que muchas veces hay predicadores que hacen ver calamidades para la iglesia. Calamidades para la iglesia. Usted hace algo y castigo. Usted hace algo y castigo. Y viven así, hermano, y viven predicando con juicio. Santo es el Señor para siempre. Mientras que aquí en la palabra hay una bendición tremenda, porque esto no es solamente para predicarlo en la calle, esto es también para nosotros y tenemos que vivirlo. Amén, iglesia, tenemos que vivirlo todos los días. Cuando dice pobres de espíritu, o sea, pobres, a los pobres se refiere a pobres en espíritu, no económicamente. Pobre en espíritu es lo que dice en el sermón del monte de la bienaventuranza. Quiero leerlo porque yo sé que dice bienaventurados los pobres en espíritu, pero no recuerdo por qué. El 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, en espíritu, porque de ellos de ellos es el reino de los cielos. Oh, gloria. Y esta palabra, hermano, va a pasar el cielo y la tierra y no pasa. Si usted la cree, se va a cumplir. ¿Cuántos la creen? ¿Cuántos la creen? Créalo con todo su corazón. Créalo con todo su corazón. Pobres en espíritu, hermano, quiere decir no orgullosos, porque el orgulloso, el soberbio, el rico, hermano, el rico confía en su riqueza. Pobres en espíritu se quiere decir alguien que reconoce su necesidad de Dios. Por eso estamos aquí. Se da cuenta que no es solamente un mensaje para predicar en la calle, porque no solamente una vez vamos a necesitar al Señor, lo vamos a necesitar todos los días de nuestra vida. Y Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. Gloria a Dios. Entonces a eso venimos aquí, a hacernos ricos, ¿o no? ¿Cuántos son ricos en fe? Dice que el Señor Jesús llamó a los pobres de este siglo para hacernos ricos en fe. Y con fe tenemos todo lo que necesitamos. Porque el Señor dijo, pedid y se os dará. Señor, necesitamos. Dios lo da. Santo es su nombre. Entonces, pobres en espíritu significa, hermano, aquel que reconoce su necesidad de Dios. Señor, sin ti no puedo. Ayúdame, Señor, en esto. Señor, ayúdame en esto otro. Señor, desde que me levanto hasta que me acuesto, estamos pidiendo su ayuda. Y Él nos ayuda. Esa es la dependencia que Dios quiere ver. ¿Cuántos dependientes de Dios hay aquí? Si usted es dependiente de Dios, está bien, hermano. No sea dependiente de usted. No confíe en su fuerza. No confíe en su inteligencia. No confíe en su prudencia. Confíe en Él. Descansa en Él. 100% dependiente de ti. No puedo hacer nada. El Señor Jesús lo dijo. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero en Él, dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Por eso estamos aquí. Porque siempre reconocemos que necesitamos del Señor, porque somos pobres. No crea nunca usted que está bien. No crea nunca usted que ya necesita al Señor. Por eso hay algunos que se apartan del Señor. Y cuando se apartan, se vuelven a ser pobres otra vez. Mientras usted esté aquí, va a ser rico. ¿Sabe por qué? Ricos espiritualmente. Porque si necesita paz, el Señor se la da. Si necesita fuerza, el Señor se la da. Si está oprimido, el Señor le liberta. Si está enfermo, el Señor le sana. Si está en alguna herido en algún área, el Señor le restaura. Porque Él está aquí. Donde hayan 2 o 3, Él está aquí.
Alabado sea su nombre. Entonces, ese fue el ministerio del Señor. Eso es, hermano, a lo que vino el Señor. Entonces, el que predica el Evangelio tiene que predicar buenas nuevas, buenas noticias, cosas gratas, por hermano. Usted no puede pararse ahí afuera y ofender a la alma. Hay predicadores que predican y si no hace esto, se van al infierno. Los condenan al tiro. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16 y 17, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el 16. Y el 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora el Señor, en su ministerio terrenal, ya lo cumplió. Ahora Él lo desglosó. Él nos dejó la responsabilidad a nosotros, la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros para condenar? Si ni Él condenó. El que se condena, hermano, dice que fuéramos y predicáramos su evangelio, y el que creyere sería salvo, mas el que no crea está bajo condenación por no creer. Pero no que yo le diga estáis condenado y menos que lo mande al infierno. ¿Dónde está el amor de Dios ahí, hermano? No lo veo yo. No sé usted, pero yo no lo veo. Santo es el Señor. Porque Dios siempre va a esperar. Dice el apóstol Pablo, dice que Dios es paciente con todos. Porque no quiere, él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a la salvación, al arrepentimiento. ¿No dice eso la Escritura, hermano? Eso no debiera detenernos a nosotros, pero hay gente que llega y se pone delante de la palabra, delante del Señor y habla lo que a él se le ocurre. Dios tenga misericordia de ellos. Porque Santiago dice: juicio sin misericordia se hará con el que no haga misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Gloria sea a Dios para siempre. Entonces eso significa conocer bien a Dios. Primera cosa, qué maravilloso, ¿no? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Santo es el Señor. Y quebrantado significa dolorido, que está en mal estado. Y yo creo que todos los que llegamos aquí llegamos así. Santo es el Señor. Y no significa que eso no se va a volver a repetir. Porque por cualquier cosa nuestro corazón lo van a dañar. No va a faltar quien dañe nuestro corazón. Pero usted vuelve a venir a la fuente. Usted viene, se recuerda que el Señor dijo: yo he venido a sanar a los quebrantados. Usted esta noche, esta tarde, está quebrantado. El Señor esta tarde le sana. Amén, iglesia. ¿Por qué? Porque eso es lo que... Y esta palabra es viva, por hermano. Esta palabra tiene vida. Esta palabra no muere. No actúa una vez y se acaba. No, esta palabra es viva. Está constantemente. Cada vez que estemos heridos, doloridos en nuestro corazón por alguna cosa, porque todos vamos a pasar cosas difíciles en la vida. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿por qué la gente mira? Parece que no le pasara nada. Oye, mira, uno está lleno de problemas, el mundo está abatido. No, porque yo tengo a Cristo. Yo creo en Él, yo confío en su palabra. Yo le pido, estoy dolorido, voy a su casa, viene el Señor y me sana mi corazón. De cualquier cosa. Porque eso nos va a pasar siempre, hermano. No cree que nos va a pasar lejos del Señor, nos va a pasar, no, estando aquí sí. Lo importante es que si el Señor lo sanó una vez, lo vuelve a sanar otra vez. Y lo vuelve a sanar otra vez. Y lo vuelve cuantas veces sea necesario. Mientras estemos aquí. Salvos al Señor. Alguien nos hizo daño porque el mundo está en odio y odio. Porque en su corazón lo único que hay es odio. El que me hizo mal quiere devolvérselo. Porque está el dolor, está la herida. Pero venimos al Señor y el Señor nos sana. A pregonar libertad a los cautivos. Y esto no habla, hermano, bueno, en el original es a una persona que está prisionera de guerra. ¿Ya? Eso es en lo secular. Pero el Señor vino a pregonar libertad a los cautivos. Yo estaba cautivo en las drogas. Esa era mi cárcel. Pero todos aquí estábamos presos, esclavos del pecado. Y de ahí el Señor nos libertó. Amén, iglesia. Amén. Y eso va a ser constantemente. Es un ciclo que no se termina. Entonces, cautivo, si alguien está cautivo en algún vicio, el Señor vino a libertar a los que estaban cautivos en los vicios. Cautivos en el pecado. Cautivos en el odio, en el rencor, en la maldad, en la depresión, en cualquier cosa. A eso vino el Señor. Gloria a Dios para siempre. Y dar vista a los ciegos. Esto se aplica al Señor, sanó a varios ciegos. Vemos los relatos de los 4 evangelios. Pero también espiritualmente, porque antes no veíamos. Hoy podemos ver. Hoy hemos sido sanados por el Señor. Hoy podemos ver lo que antes no veíamos. Hoy podemos entender su palabra.
a poner en libertad a los oprimidos. Y oprimido es una persona que está sometido a vejación, humillación o tiranía de alguien. Estas son también cosas que vivimos en el trabajo, en la familia, a veces en la iglesia. Bueno, a eso vino el Señor, a libertarnos. Porque la opresión, hermano, es algo que nos tiene así sometidos, agachados. No nos permite estar alegres, no nos permite estar felices. El Señor vino para que nosotros fuéramos libres. Santo es su nombre. A predicar, entonces, el año agradable del Señor. Y en esto, hermano, se refiere, cuando dice a proclamar el año agradable del Señor, en el contexto de Isaías 61, 1 y 2, parece hacer referencia al año del jubileo, que ocurría cada 50 años. En ese año, todos los esclavos hebreos que pudieron haber sido esclavizados por deudas fueron puestos en libertad. La tierra que había sido vendida a otro volvía a su dueño original. La profecía, eso está en Levíticos 25, del 8 al 13, era la ley así. Así era la ley, cuando alguien tenía una deuda, era hecho esclavo. Por lo tanto, cuando llegaba, se cumplían los 50 años, el año del jubileo se llamaba. Todos los que estaban esclavos por deuda eran liberados. Por eso dice el Señor, a predicar el año agradable del Señor. Eso quiere decir hoy, a todos los que están esclavos, a todos los que están presos en el vicio, en el pecado, el Señor vino, ¿para qué? Para libertarnos de la esclavitud, de los vicios y del pecado. Bendito sea su nombre para siempre. Por eso el Señor vino a libertar a los cautivos. Y lo sigue haciendo el Señor. ¿En qué estaba cautivo usted cuando el Señor lo llamó? Yo creo que cada cual lo sabe. ¿Cómo llegamos al Señor? ¿Ah? Recuerdo una hermana que llegó un día aquí con el cuchillo en mano. Cuchillo en mano. Y nosotros estamos esperando para empezar el culto. Ayúdame, hermano, por favor, ayúdame. El diablo me dice que me mate. Y el Señor la guió para acá. Pase, hermano. La hicimos pasar, oramos por ella, el Señor la libertó. Y cayó a los pies de Cristo llorando. Esa era su cárcel. Ella venía oprimida. Ella sabía todas estas cosas. Y el Señor hizo misericordia. El Señor la libertó aquí. Y comenzó a servir al Señor. El problema es que después se apartó. Y volvió a lo mismo. Por eso que necesitamos estar siempre, se da cuenta, hermanos míos. Un día la vi, yo estaba por ahí y estaba fumando y escondió el cigarro. Y yo miré para otro lado. ¿Qué tiene que esconderlo de miedo? Santo es el nombre. Lo que me produce a mí es dolor. Es pena porque le vi su cara, la misma cara que traía, la misma cara de depresión. Porque cuando uno se sale de la cobertura de Dios, viene el diablo y nos esclaviza de nuevo. Por eso hay que mantenerse aquí, hermano. Porque el Señor nos hizo libres. Pero esa libertad hay que cuidarla. Estamos aquí, estamos bajo la protección del Todopoderoso. Por eso le digo, si cualquier cosa que nos quiera esclavizar, usted clava, pide, ruega al Señor y el Señor lo liberta. Eso es constante, hermano. Porque eso es el Evangelio del Señor. Bueno, más abajo sigue, hermano. Solo quiero resumírselo. Enrollando, dice el libro, se lo dio al ministro y se sentó. Por eso se da cuenta aquí es lo que le decía yo. Leía y después iba, se sentaban. Y por eso usted puede ver muchas veces en la película al Señor sentado en una casa, sentados en el suelo. Así era la costumbre. Tenía una silla cómoda, como usted que está escuchando palabras aquí. Se sentaba en el suelo y comenzaba a darle instrucción. Él entraba y en cualquier parte iba a un monte, se sentaba arriba de una roca y ahí daba sus enseñanzas. Santo es el nombre de Dios. La sencillez del rey. Y los ojos dicen que estaban fijos en él. A ver, ¿qué iba a hablar? Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Obviamente para ellos era extraño. Porque ellos decían, no, este es el hijo de José. No es el hijo de María, no son sus hermanos y sus hermanas, no están ahí. ¿Cómo dice este que es el hijo de Dios? Porque ellos sabían, ellos conocían los escritos, ellos conocían porque iban a la sinagoga precisamente a estudiar a los profetas, a estudiar las profecías. Ellos conocían las profecías concernientes al Mesías, al ungido. Eso significa ungido, Mesías. Ellos sabían que vendría un Mesías, el ungido de Dios. Cuando vino, no lo recibieron. Y gracias le doy a los judíos. ¿O no? Amén. Porque como ellos no lo recibieron, el Señor dijo, vayan por las calles, se enojó el Señor, y traigan a cojos, a mancos, porque ellos eran la nación preferida, predilecta, escogida por Dios. Nosotros éramos lo que sobraba, pero como ellos lo despreciaron, el Señor dijo, vayan y tráiganlo, y aquí estamos. ¿Cuánto le glorifican por eso? Yo doy gracias a Dios por eso, hermano, gracias, porque si ellos hubieran aceptado, usted y yo, no hubiéramos podido ser salvos, hermano. No hubiéramos podido gustar de lo que vivimos ahora y de lo que vamos a vivir eternamente. Gloria a Dios. Entonces, hermanos míos, que el Señor me los bendiga. Después el Señor cuando le dice, cura, médico, seguramente le dirás, médico, cúrate a ti mismo.
y de las cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Jesús estuvo en Capernaum y hizo muchos milagros, pero no hizo más a causa de la incredulidad. Y les dijo a ellos que el castigo, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que hubieran sido ahí, el castigo no hubiera sido tan grande como el que vendría para Capernaum. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Después el Señor pone dos ejemplos. Pone un ejemplo de la viuda de Sarepta y pone al leproso Naamán. Uno sanado por Elías, uno la mujer bendecida por Elías y Naamán bendecido por Eliseo, profetas de Dios. O sea, él les estaba diciendo que por la incredulidad de ellos, por eso digo, ningún profeta es acepto en su tiempo. Por eso el Señor tuvo que salir luego de ahí. Él les estaba diciendo, ustedes no se van a perder mucha bendición, se van a perder muchos milagros, simplemente por no creer. Y esto que era para ustedes ya les estaba profetizando, ya les estaba declarando el Señor que lo que venía para ellos no lo iban a gustar, sino que llegaría a los gentiles. Y volvemos a darle gracias al Señor. Amén. ¿Verdad, iglesia? Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, que el Señor me lo bendiga, póngase en pie, vamos a darle gracias al Señor por lo maravilloso que es. Y si hay alguien en este día que está oprimido, si hay alguien en este día que está cautivo, si hay alguien que está ciego, que todavía no ve las cosas de Dios, si hay alguien que está cautivo por alguna situación difícil, algún problema, alguna dificultad, qué sé yo, aquí está el Señor para que le diga. Amén. Usted solo que tiene que pedirle ahí, Señor, esto es lo que tengo, Señor. Estoy oprimido en mi corazón. Estoy afligido, Señor. Gloria al Señor. Padre, en el santo nombre de Jesús, mi Señor, queremos darte gracias. Gracias, gracias y muchas gracias. Tu palabra es maravillosa, Señor. Tu palabra es poderosa. Gracias, Señor, porque reconocemos, Señor, el ministerio maravilloso tuyo, Señor. A que tú viniste, Señor. Gracias porque tú nos libertaste, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros reconocemos, Señor, que somos pobres en espíritu y que tenemos necesidad de ti cada día de nuestra vida. Por eso estamos aquí, Señor. Gracias por bendecirnos a través de tu palabra. Gracias por permitirnos entenderla, Señor. Te ruego, Señor, en esta tarde, a la luz de tu palabra, Señor, si hay alguien que esté oprimido, Señor, libértalo. Si hay alguien, Dios mío, que está cautivo, Señor, por algún vicio, algún pecado, Señor, alguna situación, circunstancia de la vida difícil, yo te ruego, Señor, que tú lo libertes. Porque para eso, Señor, viniste tú, Dios mío. Esa es la buena noticia. Ese es el evangelio. Buena noticia. Hay esperanza en ti. Cual sea la situación, hay esperanza en ti. Oh, Ramasua Kanda Silva. Bendito sea su nombre. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre eterno, por enviar un día a tu Hijo amado Jesucristo. Y hoy, Señor mío y Dios mío, a través de la iglesia, tú lo sigues haciendo, Señor. Sigues haciendo los mismos milagros, las mismas cosas. Sigues liberando, sigues dando vista, sigues restaurando, sigue sanando. Gloria a su nombre. Gracias, Padre, por tu palabra. A ti, Señor, damos la honra, la gloria y la alabanza por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Gloria a Dios para siempre.